este sermón del nuevo nacimiento. It is a privilege for me this morning to share this sermon on the new birth. Esta nación, amados, este día o esta semana recordamos y honramos la vida del legado del Dr. Martin Luther King Jr. This week, as a nation, we remember and honor the life and legacy of Reverend Martin Luther King Jr. Y quiero comenzar recordando algo que muchas veces pasamos por alto de su vida. And I want to begin by reminding us of something that is often overlooked. Antes de ser un líder social y una voz profética en la historia, Before he was a social leader and a prophetic voice in history, el Dr. Martin Luther King Jr. fue un pastor cristiano, un predicador del Evangelio de Jesucristo. Dr. King was a Christian pastor, a preacher of the gospel of Jesus Christ. Él entendía profundamente los cambios externos que eran necesarios, suficientes, para que hubiese una transformación. He deeply understood that external changes, no matter how necessary, are not sufficient if there is no internal transformation. Decía que no basta con cambiar las leyes estructurales, sino el corazón del ser humano necesita ser renovado. He often said that it is not enough to change laws or structures if the human heart has not been renewed. Y es que esta convicción no nace de la política, And this conviction does not arise from politics. nace del Evangelio, nace de textos como San Juan capítulo 3. It comes from the gospel. It comes from passages like John chapter 3. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Where Jesus says to Nicodemus, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Y necesitamos comenzar a entender que la verdadera transformación no comienza afuera, And we need to understand that true transformation does not begin from the outside, sino en lo profundo del alma por el obrar del Espíritu Santo, no por el esfuerzo humano. but in the depths of our souls by the work of the Holy Spirit, not by human effort. Martin Luther King creía como discípulo de Cristo lo siguiente: Martin Luther King believed, as a disciple of Christ, que una sociedad justa solo puede surgir de personas transformadas. that a just society can only emerge from transformed people, Y que fue la fe auténtica la única que puede transformar la condición del hombre. and that authentic faith is manifested in a new life. Por eso, al conmemorar su vida esta semana, no solo recordamos su lucha por la justicia, sino su convicción de todo aquello que da el nuevo nacimiento. That is why, as we remember his life this week, we do not only remember his fight for justice, but also his conviction that everything begins with the new birth. Y hoy volvemos a ese encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo And today we return to that encounter that Jesus had with Nicodemus para escuchar una pregunta que sigue siendo eterna, una pregunta que sigue siendo personal y una pregunta que sigue siendo urgente. ¿Has nacido de nuevo? And we hear a question that remains eternal, personal, and urgent. Have you been born again? Vamos a orar. Let us pray. Señor Jesús, gracias porque cada día nos regalas el don de la vida y nos sostienes con tu bendita gracia. Lord, thank you because each day you give us the gift of life and sustain us by your grace. Reconocemos que cada instante es una oportunidad para vivir conforme a tu voluntad. We acknowledge that every moment is an opportunity to live according to your will. Venimos delante de ti con un corazón dispuesto a escuchar, a aprender y ser transformados. We come before you with hearts ready to listen, to learn, and to be transformed. Hoy venimos a confrontarnos con una de las declaraciones más absolutas, más decisivas que salieron de tus labios. Today we come to be confronted by one of the most absolute and decisive declarations that ever came from your lips. Y permite que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a vivir en esta realidad. Amén.
Allow your Holy Spirit to guide us and lead us to live in this truth. Amen. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus said, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Jesús enseñó que el reino de Dios no es religión ni un conjunto de normas morales. Jesus taught that the kingdom of God is not a religion or a set of moral rules, Sino el gobierno de Dios en el corazón del ser humano. but it is the rule of God in the human heart. En este reino no se entra por esfuerzo, conocimiento o tradición, sino únicamente por medio del nuevo nacimiento. See, this kingdom is not entered through our human effort or knowledge, but only through the new birth that God brings about. Amado, Jesús no vino a dar recomendaciones de vida. Jesús nunca habló en términos ambiguos. Jesus did not come to give just life recommendations. He never spoke in ambiguous terms. Jesús fue claro, Jesús fue directo. Jesus was very clear and direct. Y cuando habló sobre el acceso al reino de Dios, no puso sugerencias, no puso condiciones opcionales. Jesús dijo, no puede. When he spoke about access to the kingdom, he did not use suggestions or optional conditions. He said, you cannot. Esto significa que todo lo demás, religión, moralidad, conocimiento bíblico, tradición, herencia espiritual, queda subordinada a esta realidad. This means that all things such as religion, morality, biblical knowledge, tradition, and spiritual heritage is all subordinate to this reality, La necesidad absoluta del nuevo nacimiento. the absolute necessity of the new birth. Nicodemo fue un hombre religioso, Nicodemo fue un hombre respetado, pero Nicodemo tenía un problema, era vacío en su corazón. Nicodemus was a religious and respected man, but his problem was that he was empty inside. Y Juan nos presenta a Nicodemo con una intención muy clara. Now, John introduces Nicodemus with a clear intention. No es un personaje secundario, no es un personaje curioso o superficial, era un fariseo, era un maestro de Israel, un miembro del Sanedrín. Nicodemus is not a minor character. He's not just a superficial seeker. He was a Pharisee, a teacher of Israel, and a member of the Sanhedrin. Un hombre con autoridad religiosa, prestigio social y una reputación política. He was a man with religious authority, social prestige, and public reputation. Y precisamente por eso la declaración de Jesús resulta tan desconcertante. And this is exactly why Jesus' declaration is so unsettling. Nicodemo viene a Jesús de noche, así lo dice la Escritura, el texto no nos explica explícitamente por qué, pero el detalle no es un accidente. Now, Scripture tells us that Nicodemus and Jesus met at night. And the text doesn't say why, but the detail is not an accident. Posiblemente la noche sugiere temor, cautela, reputación, pero también simboliza algo más profundo. The nighttime can suggest fear, caution, reputation, but it also symbolizes something deeper. Una oscuridad interior que la religión no había logrado disipar. An inner darkness that religion had not been able to dispel. Su nombre no es casual. Nicodemo significa victoria del pueblo. His name is not accidental either. Nicodemus means victory of the people. Y sin embargo, este hombre exitoso, respetable, reconocido, llega a Jesús derrotado por dentro. And yet, this successful, respected, and recognized man comes to Jesus defeated on the inside. Con preguntas que su conocimiento no le podía responder. And he comes with questions that his knowledge could not answer. Nicodemo representa a hombres y mujeres Nicodemus represents men and women que conocen a Dios intelectualmente, pero no lo han experimentado espiritualmente de una forma personal. who know God intellectually, but have not experienced him personally or spiritually. Respetan a Jesús moralmente, pero aún no le han rendido a Él su vida.
people that respect Jesus morally but have not surrendered their life to him. Practican religión, pero no han nacido a una relación viva con el Dios vivo, amados. They practice religion but have not been born into a living relationship with God. Están cerca del reino, pero al mismo tiempo están fuera del reino. They are close to the kingdom, but they are still outside of it. Nicodemo no había experimentado una transformación interior. Nicodemus had yet to experience inner transformation. Nicodemo comienza con una introducción correcta y le dice a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Now he begins with a correct introduction. He says, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. Se acercó a Jesús con respeto y con palabras cuidadosamente elegidas. Fue un reconocimiento honorable, incluso muy correcto. See, he approached Jesus with respect and carefully chosen words. It was an honorable and accurate acknowledgement. Pero algo que me llama la atención es que Jesús pasó por alto el cumplido porque él no se dejaba impresionar por los títulos o por los halagos. But something that gets my attention is that Jesus ignores the compliment because he was not impressed by the titles or the flattery. Jesús conocía a Nicodemo más allá de sus palabras, más allá de su posición, más allá de su religión. See, Jesus knew Nicodemus beyond his words, beyond his position, and beyond his religion. Por eso Jesús no respondió al elogio, sino a la verdadera necesidad del corazón de Nicodemo. That is why Jesus did not respond to the praise, but to the true need of Nicodemus' heart. Y Jesús va directamente al corazón del problema y le dice sin rodeos: So Jesus goes straight to the heart of the problem and says very plainly, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. En otras palabras, Jesús le está diciendo: Nicodemo, no necesitas más información, lo que tú necesitas realmente es una vida nueva. In other words, Jesus is saying, Nicodemus, you do not need more information. You need a new life. Esta frase no solo confrontó a Nicodemo, sino que nos confronta a todos nosotros en esta mañana. This statement didn't only confront Nicodemus, but it confronts each and every one of us this morning. Son muchos los que piensan que porque sus padres son creyentes, ellos automáticamente ya lo son. Many think that because their parents are believers, that they automatically are believers as well. Muchos piensan que por haber crecido en una iglesia ya son salvos. Many think that because they grew up in a church that they are automatically saved. No te confundas, la salvación no es por apellido, la salvación es de un aspecto personal. But don't be mistaken. Salvation is not inherited by last name. It is comes from a personal decision. Amén. La necesidad entonces absoluta del nuevo nacimiento. So this shows this absolute necessity of the new birth. Jesús establece aquí una verdad innegociable. Jesus is establishing a non-negotiable truth. El reino de Dios no se hereda ni se conquista, se recibe y solo puede ser recibido por medio del nuevo nacimiento. The kingdom of God is not inherited or conquered. It is received through the new birth. Jesús no presenta el nuevo nacimiento como una experiencia avanzada para algunos discípulos, sino como una vivencia religiosa opcional. Jesus doesn't present the new birth as some advanced experience for a few disciples, nor does he say that it's an optional religious encounter. Y lo declara como única condición esencial para entrar en el reino de Dios. Instead, he declares that it is the only essential condition to enter the kingdom. Por eso él dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. That is why he says no one can see the kingdom of God unless they are born again. El problema del ser humano no es simplemente que no vea con claridad, es que no mira y no puede ver el reino de Dios. See, the problem with humanity is not simply a lack of clarity,
It is an inability to see the kingdom of God. No es un problema de enfoque, sino que es un problema de naturaleza. It is not a problem of focus, it is a problem of nature. Y aquí Jesús afirma una verdad teológica muy profunda. El pecado no solo nos hace culpables, también nos hace incapaces de ver y responder al reino de Dios. Here, Jesus affirms a deeply theological truth. Sin not only makes us guilty, it also renders us unable to see and respond to the kingdom of God. No solo nos separa de Dios, sino que nos deja espiritualmente muertos. It does not only separate us from God, it leaves us spiritually dead. Por eso la salvación no se alcanza por herencia, esfuerzo moral o religión, sino por la obra soberana, por la obra redentora de solamente Cristo Jesús. And that is why salvation is not achieved through heritage, moral effort, or religion, but only through the sovereign work of God through Jesus Christ. Amén. Nacer de nuevo significa regeneración espiritual. See, to be born again means spiritual regeneration. El Espíritu Santo da vida nueva al corazón que estaba muerto en sus delitos y pecados. The Holy Spirit gives new life to a heart that was dead because of sin. La religión puede modificar conducta externa, pero solo el nuevo nacimiento transforma el corazón del hombre y de la mujer. Religion can modify external behavior, but only the new birth transforms the heart of men and women. Por eso este texto no nos permite mantener una fe superficial. That is why this passage does not allow us to maintain a superficial faith. Nos obliga a detenernos, nos obliga a examinarnos. No basta con preguntar, ¿crees tú en Dios? It forces us to stop and to examine ourselves. It's not just a question asking, do you believe in God? La pregunta más bíblica y más profunda y más confrontadora es, ¿has nacido de nuevo? The biblical question is deeper and more confronting. Have you been born again? El nuevo nacimiento no es mejorar, es transformar. The new birth is not improving, it's transforming. Cuando Jesús habla de nacer, está utilizando una imagen deliberadamente absoluta. When Jesus speaks of being born, he's using deliberately absolute an image. La Escritura, amado, describe el nuevo nacimiento como un proceso gradual de mejoramiento, sino que es el inicio de una vida que antes no existía. In Scripture, birth does not describe a gradual process of improvement, but the beginning of a life that did not previously exist. Por eso el nuevo nacimiento no es modificación, porque modificar supone trabajar con algo que ya estaba vivo y era funcional. That is why the new birth is not modification, because modification assumes something already alive and functional. La condición humana, según Jesús, no es la de alguien desajustado que necesita corrección. According to Jesus, the human condition is not that of someone slightly broken who needs adjustment, Sino la de alguien espiritualmente muerto por sus delitos y por sus pecados. but that of someone who is spiritually dead in their trespasses and sin. Amados, el cristianismo bíblico no enseña que Dios toma personas malas y las hace mejores. Biblical Christianity does not teach that God takes bad people and makes them better, Sino que toma personas muertas y les da vida en abundancia. It teaches that God takes dead people and gives them life, and No- life in abundance. No se trata de añadir algo a la vieja naturaleza, sino de recibir una naturaleza completamente nueva. It's not about adding something to the old nature, but about receiving a new nature. Esta transformación se manifiesta de manera progresiva, pero real, cuando alguien nace de nuevo. This transformation is progressive but real. When someone is born again, Los afectos comienzan a ordenarse hacia Dios. their affections begin to be oriented toward God. La relación con el pecado cambia. Their relationship with sin changes.
Dios deja de ser distante y se vuelve un Dios personal. God stops being distant and becomes personal. El nuevo nacimiento no significa ausencia inmediata de lucha, pero sí significa presencia real, espiritual de su Espíritu Santo en nosotros. The new birth does not mean the immediate absence of struggle, but it does mean the real presence of spiritual life. En resumen, el nuevo nacimiento no es un retoque moral ni una reforma religiosa. In summary, the new birth is not a moral touch-up or religious reform. Dios no modifica al ser humano caído, lo transforma desde la raíz. God does not modify fallen humanity. He transforms it from the root. No lo mejora, lo hace una nueva creación, una nueva criatura, le da una nueva identidad. He does not improve it. He makes it a new creation and a new person with a new identity. El nuevo nacimiento revela nuestra verdadera condición. The new birth reveals our true condition. Nicodemo no discute, no se ofende por lo que Jesús le dijo. Nicodemus doesn't argue. He's not offended by what Jesus said. Al contrario, pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Instead, he asks, how can someone be born when they are old? Esta pregunta revela algo profundo. Nicodemo no está siendo rebelde, sino siendo honesto. This question reveals something very profound. Nicodemus is not being rebellious, he's being honest. Y su confusión refleja la confusión de muchos hoy, porque cuando el ser humano escucha el Evangelio, su mente natural intenta comprender realidades que todavía no puede discernir espiritualmente. And this confusion reflects the confusion of many of us today. Because when the human begins to hear the gospel, the natural mind attempts to understand realities that can only be discerned spiritually. No porque sean ilógicas, sino porque requieren revelación por medio de la Escritura. Not because they are illogical, but because they require revelation through the word. Por eso el nuevo nacimiento no solo nos da vida, nos da la capacidad espiritual para ver y comprender ese reino. That is why the new birth not only gives us life, it gives us spiritual capacity to see and understand the kingdom. Permite hablarte con claridad. Una persona puede asistir fielmente a esta iglesia, cantar, leer la Biblia, orar, incluso predicar o enseñar, y aún así no haber nacido de nuevo. Let me speak clearly. A person may faithfully attend a church, read the Bible, pray, even preach or teach, and still not be born again. Amén. Jesús no dijo esto para humillar a Nicodemo, sino para rescatarlo de esa falsa inseguridad. Jesus did not say this to humiliate Nicodemus, but to rescue him from false security. Y Jesús continúa la conversación con Nicodemo y le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesus continues the conversation and says, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and of the Spirit. Cuando Jesús habla de nacer del agua y del Espíritu, no se refiere a dos experiencias distintas ni a un rito externo seguido de una experiencia espiritual. Now, when Jesus speaks of being born of water and the Spirit, he's not referring to two separate experiences, nor to an external ritual followed by a spiritual experience. Sino de una sola obra salvífica y soberana de Dios, una obra que Nicodemo, como maestro de Israel, debía conocer porque ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. He is speaking of one saving, sovereign work of God, something that Nicodemus, as teacher of Israel, should have recognized from the Old Testament. Jesús está usando el lenguaje de las promesas proféticas, donde Dios declaró que Él mismo limpiaría el corazón del ser humano y le daría una nueva vida y un nuevo corazón. Jesus is using the language of prophetic promises, where God declared that he himself would cleanse the human heart and give new life. Por eso, el agua no representa un procedimiento humano ni religioso, amados, That is why water does not represent a human procedure or religious ceremony, sino la purificación espiritual del corazón,
como Dios prometió cuando dijo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados y os daré un nuevo corazón. but spiritual purification of the heart. As God promised, I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will give you a new heart and put a new spirit in you, and I will put my spirit in you. Amén. De la misma manera, el Espíritu no simboliza esfuerzo humano ni reforma moral. Likewise, the Spirit does not symbolize human effort or moral reform, Sino vida divina impartida, porque Dios prometió no solo limpiar al ser humano, sino poner su espíritu dentro de él para darle una nueva naturaleza. but a divine life that is imparted. Because God promised not only to cleanse, but to put His Spirit within His people and give them a new nature. Por eso hoy en Cristo nosotros somos diferentes, That is why today in Christ we are different. porque Dios no nos ha mejorado, nos ha dado una mejor identidad. Because Jesus did not just make us better, He gave us a new identity. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del ser humano. And that is what the Holy Spirit can do in human life. Por eso Jesús añade con autoridad, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. That's why Jesus says with authority that flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Esto nos deja claro que la naturaleza humana caída, por más moral o religiosa que parezca, no puede producir vida espiritual. This makes it clear that fallen humanity, our nature, no matter how moral or religious, cannot produce spiritual life. Porque la carne solo produce carne y solo el espíritu puede engendrar lo que es espiritual. Because flesh gives birth to flesh, but only the Spirit could give birth to things of the Spirit. Así Jesús enseña que el nuevo nacimiento no es religión mejorada ni conducta corregida, sino regeneración. So Jesus teaches that the new birth is not improved religion or corrected behavior, but regeneration. Una obra profunda del Espíritu Santo que limpia el pecado y da una nueva y completa vida. A deep work of the Holy Spirit that cleanses sin and gives completely new life. Entonces, el agua limpia el pecado y el Espíritu da vida nueva, pero surge una pregunta inevitable. So based on what we just said, an inevitable question should arise. ¿Sobre qué base Dios puede limpiar al pecador y darle vida nueva? On what basis can God cleanse the sinner and give new life? La respuesta está en el corazón de esta conversación. See, the answer is at the heart of this entire conversation. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Jesus said that for God so loved the world that he gave his one and only Son, Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Después de confrontar a Nicodemo con su incapacidad espiritual, After confronting Nicodemus with his spiritual inability, después de mostrarle que la carne no puede producir vida, after showing him that flesh cannot produce life, después de afirmar que solo el Espíritu Santo puede engendrar lo que es espiritual, after declaring that only the Spirit can give life, Jesús revela la razón por la cual el nuevo nacimiento es posible. Jesus reveals the reason why the new birth is possible. Y es por la razón que no surge del deseo humano, sino del amor soberano de Dios. De tal manera amó Dios. It's because it does not arise from human desire, but from the sovereign love of God. For God so loved. Antes de que Nicodemo preguntara, Dios ya lo había amado. Before Nicodemus asked, God had already loved him. Antes de que el ser humano buscara vida, Dios ya había dado a su único hijo, a Jesús. Before humanity sought life, God had already given his Son, Jesus. Y aquí Jesús conecta tres verdades inseparables. And here Jesus unites three inseparable truths: El amor del Padre, the love of the Father, el sacrificio del Hijo the sacrifice of the Son, y la vida eterna recibida por medio de la fe. and eternal life received by faith. Nacer de nuevo no es una experiencia mística aislada.
The new birth is not a mystical or isolated experience. Es el resultado de creer en Cristo crucificado por medio de la fe. It is the result of trusting in the crucified Christ by faith. No se nace de nuevo por entender conceptos, sino por confiar plenamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. One is not born again simply by understanding concepts, but by believing in the redemptive work of Christ. Por eso Jesús no dijo todo aquel que se esfuerce, That is why Jesus did not say, everyone who tries harder, todo aquel que se reforme, everyone who reforms, todo aquel que se mejore. everyone who improves. Jesús dijo todo aquel que cree. He said, whoever believes. El nuevo nacimiento ocurre cuando el pecador responde con fe a Cristo, porque la Escritura dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. The new birth occurs when the sinner responds in faith to Christ. As Scripture says, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Amén. Deseo concluir con esto. I'd like to conclude with this. Nicodemo llegó de noche, Nicodemus came at night, pero la historia no termina ahí. but the story does not end there. Más adelante lo vemos defendiendo a Jesús tímidamente. Later, we see him timidly defending Jesus. Y al final, en Juan 19, lo vemos saliendo a la luz, honrando públicamente el cuerpo de Cristo. And finally, in John chapter 19, we see him step into the light, publicly honoring the body of Christ. El nuevo nacimiento no siempre comienza con valentía, pero siempre produce una vida nueva. The new birth does not always begin with courage, but it always produces a new life. Aquí volvemos al corazón de este mensaje. Here we return to the heart of this message. Jesús no vino a reformar sistemas religiosos ni a mejorar la conducta de las personas. Jesus did not come to reform religious systems or to merely improve human behavior. Jesús no le dijo a Nicodemo, cambia tu vida. Jesus didn't say to Nicodemus, change your life. Le dijo, necesitas una nueva vida. He said, you need a new life. Necesitas nacer de nuevo. You must be born again. El reino de Dios se recibe cuando Cristo viene a mi corazón por medio de la fe. The kingdom is received when God gives new life to the heart through faith. Y hoy la pregunta sigue siendo la misma. And today the question remains the same. ¿Has nacido de nuevo? Have you been born again? ¿Has nacido de nuevo? Have you been born again? ¿Cuál ha sido tu experiencia con tu nuevo nacimiento? What has been your experience with new birth? Necesitamos a Jesús cada día. We need Jesus every day. Amén. Claro que sí. Jesús extiende sus brazos este día para cada uno de nosotros. Jesus extends his arms towards us today. Jesús dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus said that no one can see the kingdom of God unless they are born again. Pero también dijo que todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. But he also said that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. La vida eterna no comienza cuando tú mueres. Eternal life doesn't begin when you die. La vida eterna comienza cuando tú naces en Cristo Jesús. Eternal life begins when you are born again. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Scripture says, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Amén. Si deseas recibir a Cristo como tu Salvador personal, este día, Él te invita If you desire to receive Jesus as your personal Savior today, he invites you. Amén. Y ahí donde tú estás sentado, ven y trae ese pensamiento, ¿he nacido de nuevo? And right where you're sitting, ask yourself that question. Have I been born again? Y si la respuesta es, no sé, And if the answer is, I don't know, o si la respuesta es, no, or if the answer is simply no, ese es el día de salvación para tu vida. then today is the day of salvation for your life.
Y quiero que oremos y cerremos este tiempo con esta oración. And I'd like us to close our time together with this prayer. Oremos. Let's pray. Señor Jesús, Lord Jesus, reconozco que te necesito. I recognize that I need you. Creo que moriste por mis pecados I believe that you died for my sins y resucitaste para darme vida. and rose again to give me life. Hoy este día pongo mi fe en ti. Today I place my faith in you. Perdona mis pecados, Forgive me of my sins. hazme una nueva criatura Make me a new creation. y dame en este instante vida nueva por medio de tu Espíritu Santo. And in this instance, give me new life through your Spirit. Amén. Amen.